presentamos la tercera sesión de este ciclo que hemos montado dentro de este marco llamado Aula Minerva, organizado por la Sectorial de Cultura de la Societat Civil Catalana, que versa sobre la Constitución Española, ese gran desconocido. En esta tercera sesión, Pompeyo nos hablará del título correspondiente o el apartado correspondiente a derechos y deberes de los españoles, la primera parte. Hemos ya examinado el preámbulo y no me acuerdo cuál era, los pilares del Estado de Derecho, y ahora vendría derechos y deberes de todos nosotros. Pues nada, sin más, es una exposición que no pretende ser, como diría yo, lección magistral y todo el mundo a callar y tomar nota, sino que va seguida de una intervención libre del público, debate, opiniones, etc. Eso sí, las opiniones procurad, para dar más oportunidad a todo el mundo de intervenir, no convertirlas en otra lección magistral, sino intervenciones. No tienen por qué ser preguntas, eso de que el público solo puede preguntar y no, cada uno puede decir, puede aportar tesis por su parte, pero a ser posible brevemente, al menos en una primera instancia. Y sin más, tiene la palabra Pompeyo. Bueno, gracias por vuestra asistencia, y abundando en lo que decía Miguel, es decir, esto, el título de conferencia que se da es un poco, no refleja con claridad lo que se pretendió desde el principio, que queda fijado en el título que se da al ciclo, que es Lee, conoce y debate la Constitución. Es decir, se trataría de una lectura, artículo por artículo, comentando pues lo que dicen esos artículos, su trascendencia, etcétera, etcétera. O sea, que no es una conferencia magistral, como él ha dicho. Entonces, abordamos hoy, voy a empezar ya a leer tal como traigo. Abordamos hoy, en esta tercera sesión del ciclo Lee, conoce y debate la Constitución, el título primero de la misma, que tiene el epígrafe de los derechos y deberes fundamentales. Conviene de entrada tender la mirada sobre la estructura sistemática del título para tener, o al menos para intentar tener, una visión completa del mismo, que es el más extenso de la Constitución, pues engloba 46 artículos. Dicha estructura es la siguiente, por eso le he añadido yo en el título, sesión tercera del ciclo, título de los derechos y deberes fundamentales, parte 1, porque 46 artículos, y ya he preparado 11 artículos, los 11 artículos primeros del título, y ya con eso tenemos para dar y vender. Procuraremos que no nos alarguemos mucho, pero quiero decir que requerirá como mínimo una o quizás 2 sesiones este título primero. Entonces, dicha estructura es la siguiente. El título primero de los derechos y deberes fundamentales, tal como hemos dicho. Hay un artículo 10 y después hay 5 capítulos. El capítulo primero trata de los españoles y los extranjeros. El capítulo segundo sobre derechos y libertades, y este capítulo está subdividido en 2 secciones. Una es de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, la sección primera, y la sección segunda de los derechos y deberes de los ciudadanos. El capítulo tercero habla de los principios rectores de la política social y económica. El capítulo cuarto de las garantías de las libertades y derechos fundamentales, y el capítulo quinto de la suspensión de los derechos y libertades. Todo esto abarca el título primero de la Constitución. Este primer artículo que hay del título, que es el artículo 10, luce en solitario en la cabecera del mismo y pretende ser una introducción programática general a la materia del mismo. A partir de él, los demás artículos quedan englobados, como ya hemos dicho, en 5 capítulos, el segundo de los cuales, a su vez, se divide en 2 secciones. Cada una de estas compartimentos ya aborda de materias que podríamos llamar especialidades. El capítulo primero, que comprende los artículos 11, 12 y 13,
tiene el epígrafe de los españoles y los extranjeros, y su objetivo, como se desprende del nombre del mismo, es el de establecer las diferencias que existen en la adscripción de derechos y deberes, bien a los españoles por naturaleza, residan o no en España, bien a los extranjeros que residan en nuestro país. El capítulo segundo, que comprende los artículos del 14 al 38, tiene por epígrafe el de derechos y libertades, y entran ya en materia como si dijéramos. Es decir, en la exposición de a qué cosa concreta se está tratando en cada artículo. Se divide, como os ha dicho, en dos secciones. El epígrafo de la primera, que comprende los artículos del 15 al 29, es el de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, mientras que el epígrafe de la sección segunda, artículos 30 al 38, es el de los derechos y deberes de los ciudadanos. Se ha de decir al respecto del nombre de estos epígrafes que llama enormemente la atención el que en la sección primera se hable de derechos fundamentales y en la sección segunda de derechos a secas, como si hubiera una escala de valores en la categoría derechos, lo cual puede causar cierta confusión en quien se asoma por vez primera a la Constitución o no aspira a ser especialista en este texto legal, pues es una distinción que carece de sentido desde una perspectiva conceptual. Pero no hay que alarmarse, salvo para lamentar quizá cierta deficiencia orgánica en la armazón exponencial de dicho texto, porque lo que ha pretendido hacer el legislador constitucional no es distinguir entre el valor categórico de unos y otros derechos, sino en clasificar los mismos en función del procedimiento legal que la propia Constitución establece para proteger a cada uno. Más potente en el caso de los derechos fundamentales, los agrupados en la sección primera, que en el de los derechos a secas, los de la sección segunda. Pero de esto ya hablaremos en su momento. El capítulo tercero, los artículos 39 a 52, tiene por epígrafe de los principios rectores de la política social y económica. El capítulo cuarto, artículos 53 y 54, trata de las garantías de las libertades y derechos fundamentales, y el capítulo quinto, con un único artículo, el 55, habla de la suspensión de los derechos y libertades. Esto ya lo hemos visto cuando hemos hablado de la estructura en general del título. Los nombres de los epígrafes de cada uno de estos capítulos, el tercero, el cuarto y el quinto, ya son suficientemente expresivos sobre los contenidos que abordan. Es conveniente tener este esquema expositivo presente para el entendimiento global de cómo acomete la Constitución esta área de los derechos, deberes y libertades. Sobre la lectura o repaso que vamos a hacer hoy aquí de esta parte de la misma, anticipo que no vamos a encontrar formulaciones que susciten mayor controversia por lo que respecta a su contenido, pues no tiene esa vis política que podría provocarla. Temo por eso que la exposición de hoy pueda resultar en ocasiones un punto tediosa, por lo que recurro a vuestra paciencia con la promesa de que procuraré esmerarme para que no lo sea, dentro de lo que alcance mis modestas cualidades o capacidades. El método que seguiremos es, como siempre, el de la lectura del texto de cada artículo, seguida de los comentarios que a su respecto ofrecen las sinopsis de los mismos que se hace en la edición de la Constitución hecha por el Congreso de los Diputados y que se puede encontrar en su página web. Sinopsis que he procurado acondicionar desprendiendo de la parte más técnico-jurídica, acompañándola al mismo tiempo de las matizaciones de mi propia cosecha que he estimado pertinentes. Tras esto, podrá intervenir quien lo desee para aportar sus comentarios y así, artículo a artículo. Es decir, que cuando hayamos completado la lectura del artículo y de la sinopsis, habrá un pequeño espacio para que si alguien quiere hacer algún comentario lo haga. Bien, entrando ya en materia, abordamos pues el artículo 10, primero del título, que dice así:
la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. La sinopsis comentada en el apartado en la edición esta de la Constitución por el Congreso de los Diputados, con las acondicionantes que me he permitido hacer, dice de la siguiente forma: el reconocimiento en los textos constitucionales de la dignidad de la persona humana tiene lugar fundamentalmente tras la Segunda Guerra Mundial, aunque el primer texto internacional indispensable en la creación de un mundo en el que todas las personas puedan vivir conforme a la dignidad que les es inherente es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con fecha de 10 de diciembre de 1948, cuyo preámbulo se abre con la siguiente afirmación: considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos miembros de la familia humana. Es decir, ya esta declaración es la portada grandiosa, por así decirlo, de lo que después se ha conceptuado como dignidad de la persona, que se ha trasladado a las diferentes constituciones. En ese sentido, el artículo 10 es la pieza angular de todo el sistema de derechos y libertades reconocidos en este título primero de la Constitución, el prius lógico y ontológico para la existencia y el reconocimiento de los demás derechos. En el análisis del apartado primero del mismo, se observa ya que se habla de la dignidad de la persona como valor inherente a la misma, es decir, como parte de su naturaleza, que debe permanecer inalterada cualquiera que sea la situación en que la persona se encuentre. En tal sentido, la Constitución española, tras reconocer esa dignidad ontológica de la persona, dispone la salvaguarda absoluta de los derechos que pertenecen a la misma en cuanto tal persona y no como mero ciudadano. La cuestión de ciudadanía es posterior a la condición humana. Primero se es hombre y después es ciudadano. Y la dignidad va inherente a la propia condición de ser humano. Las características de la dignidad esencial de la persona pueden resumirse en las siguientes notas, según distintas acotaciones jurisprudenciales. En primer lugar, la dignidad del ser humano es cualitativamente distinta y superior a la del resto de otros seres, seres animales. En segundo lugar, la dignidad humana no admite grados y, por lo tanto, todos los seres humanos son iguales en dignidad. En tercer lugar, el respeto a esta dignidad es el fundamento de todo derecho positivo, ya sea estatal o internacional, por lo que es necesario acomodar cualquier norma del ordenamiento jurídico a las exigencias de la dignidad de la persona. Por último, la dignidad humana es irrenunciable, indisponible y se conserva hasta el mismo momento de la muerte. El artículo 10 consagra también otros dos postulados íntimamente relacionados con la dignidad de la persona: el del libre desarrollo de la personalidad y el del reconocimiento de los derechos inviolables que son inherentes a la persona como fundamento del orden político y de la paz social, y establece a la vez un límite en el ejercicio de tales derechos, el del respeto a la ley y a los derechos de los demás. Conviene remarcar que el apartado 2 de este artículo 10 establece que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades reconocidas por la Constitución se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales
sobre las mismas materias ratificados por España. Hay que remarcarlo. Enumeremos someramente algunos de los tratados y acuerdos ratificados más importantes por España. De ámbito universal tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que trata sobre la abolición de la pena de muerte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas, el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, el Convenio sobre los Derechos Políticos de la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación también contra la propia mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño y diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo que tienen una incidencia notable en el terreno de los derechos de los trabajadores. Y de ámbito europeo está el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que ocupa un papel destacado en la interpretación de los derechos y de las libertades y que tiene como intérprete máximo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Carta Social Europea. Este es el contenido, con su sinopsis ampliada, del artículo 10. Como hemos dicho, se abre un pequeño turno, si alguno quiere hacer alguna... Si no, seguimos. Pasamos al artículo 11. La nacionalidad española se adquiere, el apartado 1, la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. El apartado 2 dice: ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. Y el apartado 3, el Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando ellos no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. Y dice la sinopsis comentada: la nacionalidad es una cualidad jurídica de la persona que se conecta con la existencia misma de un Estado, siendo la forma de denominar al vínculo que determina la pertenencia de un individuo a ese Estado. En la historia del constitucionalismo español, la Constitución de 1978 es la primera ocasión en que se establece la tajante prohibición de privar de nacionalidad española a los españoles de origen. Y aunque no sea la primera vez que se recoge la previsión de concertar tratados de doble nacionalidad, pues este indudable mérito corresponde a la Constitución de 1931, en su artículo 24, se hace ahora de forma mucho más amplia, en la medida en que no se alude únicamente a los países iberoamericanos, sino también a aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España, como puede ser el caso de Andorra, Filipinas o Guinea Ecuatorial. La tramitación parlamentaria de este artículo 11 de la Constitución fue algo convulsa. El tema estrella, discutido en todas las instancias parlamentarias, fue el de la posible confusión del término nacionalidad española con el término nacionalidades empleado en el artículo 2 de la Constitución, del que ya hablamos en la anterior sesión, si os acordáis, proponiendo a algunos la consiguiente oportunidad de sustituir la expresión nacionalidad española por ciudadanía española, propuesta que no prosperó por considerarse que ambas no eran sinónimas. En cuanto a la regulación de la forma en que se adquiere, se conserva y se pierde la nacionalidad española, la Constitución se remite a lo establecido por la ley,
Lo hace singularmente esto el Código Civil, en concreto en el título primero, que trata de los españoles y extranjeros, y que se caracteriza en términos generales por una notable generosidad, pues reconoce diversas formas de adquisición originaria y de adquisición derivada de la nacionalidad. En la adquisición originaria está la filiación, el nacimiento en España, la adopción por español y la posesión de Estado y la posesión de Estado. Y en cuanto a la adquisición derivada, está la residencia continuada durante un determinado periodo de tiempo, la opción y carta de naturaleza y la opción y carta de naturaleza. Y se facilita de forma considerable su recuperación y mantenimiento de la nacionalidad, y deja muy limitados los supuestos de pérdida de la misma. Por lo demás, es preciso dejar constancia, en primer lugar, de la prevalencia del jus sanguinis, filiación, sobre el jus soli, el nacimiento en España, a la hora de adquirir la nacionalidad española de origen, y, en segundo término, de que la concesión de la nacionalidad por residencia no es automática, sino que depende también de otros requisitos, como el de buena conducta cívica, el suficiente grado de integración en la sociedad española y la inexistencia de razones de orden público o de interés nacional que desaconsejen dicha concesión de nacionalidad. Para cerrar el marco normativo de la nacionalidad, hay que referirse a los tratados internacionales ratificados por España en esta materia y a las declaraciones o resoluciones de organizaciones internacionales o supranacionales de las que España es parte. Se pueden clasificar en dos grandes grupos: tratados bilaterales de doble nacionalidad suscritos al amparo del artículo 11.3 de la Constitución, y tratados multilaterales y resoluciones de organizaciones internacionales o supranacionales que afectan a la nacionalidad en un plano general. En cuanto a los tratados multilaterales y resoluciones de organizaciones internacionales y supranacionales sobre la regulación de la nacionalidad, destaca, por encima de todos, la ya mencionada Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, que en su artículo 15 declara que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y que a nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar la misma. Además, tiene interés el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio de 6 de mayo de 1963 sobre la reducción de casos de pluralidad de nacionalidades y obligaciones militares en caso de tal pluralidad de nacionalidades. También el Convenio de 29 de enero de 1957 sobre la nacionalidad de la mujer casada, la Convención de 18 de diciembre de 1979 sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer y la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1959. En el ámbito estricto de la Unión Europea, hay que citar dos textos convergentes relativos a la creación de la llamada ciudadanía europea, la cual supone un nuevo estatus jurídico para todos los nacionales de los Estados miembros de la Unión. Son ellos el Tratado Constitutivo de la Unión Europea de 25 de marzo de 1957, modificado por el Tratado de la Unión Europea de 7 de febrero de 1992, más conocido por Tratado de Maastricht, y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Actualmente, tras el Tratado de Lisboa, la regulación comunitaria de esta materia se contempla en dicho Tratado de Maastricht. Esto es lo que dice la Constitución sobre la nacionalidad.
¿Alguno quiere hacer algún comentario? Sí, a mí me gustaría hacer una valoración muy rápido. Vaya por delante que no estuve en la primera sesión que se abordó el título preliminar, que es donde se incluye lógicamente el artículo 2, que es donde se inserta ese término que ha dado tanto que hablar y que siempre y ahora especialmente es de actualidad, a saber que el Estado español estará integrado por nacionalidades y regiones. Digo que no conocía el dato que usted ha aportado, que cuando se debatió en Gredos por los denominados padres y primos, uno diría también, de la Constitución española, no conocía, digo, esta polémica que se produjo, que se presentó al respecto, pero desde un punto de vista estrictamente literal, o si se quiere conceptual jurídico, es lógico que hubiera esta polémica. Lo que no es tan lógico es que, habiendo esta polémica, no se resolviera en el sentido de suprimir ese término confuso que ha creado y va a crear otros problemas, que es el de nacionalidades. Sí, es así. Hay que mirar también, yo creo, para ese tema, el contexto histórico en que se hizo la Constitución y cómo se trató este tema de las nacionalidades. Yo tengo la tesis, por así decirlo, la opinión, de que había como una mala conciencia de lo que se suponía que había hecho el franquismo con las culturas catalana, gallega, vasconga, es decir, prohibiendo muchas manifestaciones, empezando por la lengua, ¿no? Que después se fue diluyendo con el paso del tiempo, tal. Y había esa mala conciencia, había esa conciencia, no digo si mala ni buena, había esa conciencia, ¿no? Y entonces yo produjo que surgieran esos temas que a la larga han resultado polémicos, que ya se podía suponer en aquel momento que tendrían que ser polémicos. Pero como salíamos del franquismo, era la transición, había que estar bien a todos, había que lavar culpas, por así decirlo, cometidas por el franquismo, de los cuales todos los ciudadanos, los españoles en general, teníamos también nuestro complejo de culpabilidad en cierto sentido, ¿no? Bueno, pues se produjo lo que se produjo y quedó así. Y como dice usted, evidentemente ese tema no solamente fue polémico, sino que con el paso del tiempo será más polémico cada día. Estoy de acuerdo con eso. ¿Alguno más? Bueno, pues pasamos al artículo 12. Los españoles, es muy cortito, los españoles son mayores de edad a los 18 años. Escueto. Y dice la sinopsis: la edad es un estado o cualidad física de la persona que se ostenta de forma temporal y se encuentra en constante avance. Puede definirse como el tiempo de existencia de una persona contado a partir del momento en que se produce su nacimiento, es decir, el periodo de tiempo que media entre la separación del claustro materno y el momento en el que se considere la vida de una persona. El ordenamiento jurídico lo utiliza en numerosos supuestos. El más importante de todos es el de la determinación de la capacidad de obrar de las personas, expresión que, como es sabido, se utiliza para aludir a la posibilidad, la aptitud o la idoneidad que tienen los seres humanos para ejercer o poner en práctica los derechos y obligaciones de que son titulares. Los ordenamientos jurídicos suelen establecer un límite de edad llamado mayoría de edad, que determina el paso de la incapacidad general de la persona a su capacidad de obrar plena. Es decir, la posibilidad de ejercer por sí misma los derechos y obligaciones atinentes a su persona y a sus bienes. Con todo, la división no es tan tajante como pudiera parecer, pues los mayores de edad pueden sufrir limitaciones de su capacidad, por ejemplo, por incapacitación, y los menores tienen siempre cierta capacidad en función de su edad y sus condiciones de madurez, por ejemplo, para trabajar. Por otro lado, la generalización a todos los campos de la mayoría de edad a los 18 años no impide que el legislador pueda establecer por causa justificada un límite de edad distinto para el ejercicio de determinados derechos y obligaciones.
No cabe trazar, por tanto, un foso entre la mayor edad, plena capacidad, y la menor edad o incapacidad. De acuerdo con esta idea de adaptación de la capacidad de obrar a las circunstancias fácticas, tenemos diferentes ejemplos. Por ejemplo, que el menor emancipado pueda contraer matrimonio y regir su persona y bienes como si fuera mayor, aunque ello con numerosas excepciones. Que no se pueda adoptar hasta los 25 años. Que la capacidad para hacer testamento, salvo el hológrafo, se adquiere a los 14 años. Que se pueda trabajar a partir de los 16 años, aunque con algunas limitaciones, como el trabajo nocturno o el declarado peligroso. Que a partir de los 14 años es posible contraer matrimonio con dispensa judicial. Que se puede exigir responsabilidad penal a los mayores de 14 años y menores de 18, aunque con arreglo a su legislación específica. Que la legislación penal de menores se puede aplicar también a los sujetos comprendidos entre los 18 y los 21 años en determinados supuestos, etcétera, etcétera. Existen especialidades también en el ámbito sanitario. Así, la Ley 41/2002 sobre autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, que regula el consentimiento al tratamiento del llamado menor maduro en el ámbito sanitario, es decir, de los menores emancipados o con 16 años cumplidos, y que señala que en estos casos no cabe prestar el consentimiento por representación materna o paterna. Sin embargo, en caso de actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres serán como mínimo informados y su opinión será tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente. Por su parte, la Ley Orgánica 2/2010 sobre salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo establecía que en el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas, de acuerdo con el régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad, y que al menos uno de los representantes legales, el padre o la madre, personas con patria potestad o tutores de las mujeres comprendidas en estas edades, debería ser informado de la decisión de la mujer, aunque se prescindiría de esta información cuando la menor alegare fundadamente que esto le provocaría o le podría provocar un conflicto grave manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o se produjere una situación de desarraigo o desamparo. La Ley 1/2023 amplía la formulación de la Ley del 2010, estableciendo el aborto libre hasta la semana 12 y condicionado hasta la semana 22. Estableció también la eliminación del consentimiento y del conocimiento de los padres desde los 16 años y la eliminación de los 3 días de reflexión que establecía la anterior ley, que daba un periodo de 3 días para que se pensara y tal las consecuencias. Eso se elimina con la ley del 2023 patrocinada por la ministra Montero. Finalmente, en cuanto a la legislación de desarrollo del artículo 12 de la Constitución, hay que tener en cuenta la Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor. Esta ley, que se declara aplicable a los menores de 18 años que se encuentran en territorio español, salvo que en virtud de la ley que les sea aplicable hayan alcanzado anteriormente la mayoría de edad, es decir, menores que vengan del extranjero, que pueden ir a sus países, a lo mejor la de mayoría de edad sea otra distinta. En este sentido, sienta 3 grandes principios generales: que la aplicación de la misma que en la aplicación de la misma ha de primar el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir, incluso los paternos. Que cuantas medidas que se adopten al amparo de la misma ley
ha de tener preponderantemente un carácter educativo y que las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores deben interpretarse de forma restrictiva. Las limitaciones. Otro documento jurídico internacional de indudable interés en la materia es la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1959, que, tras declarar en su artículo primero que debe entenderse por niño todo ser humano menor de 18 años, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad, como decíamos antes. En esos casos procede a reconocer a los niños un amplio catálogo de derechos y prevé la posibilidad de exigirles responsabilidad penal incluso, aun recomendando al mismo tiempo el establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales. Muy relacionado con este texto se encuentra la Carta Europea de los Derechos del Niño, que tiene características muy similares al texto de la Organización de las Naciones Unidas. También se puede citar la Declaración de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de esta organización de la ONU de 20 de noviembre de 1959 y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por lo que hace a la jurisprudencia constitucional relacionada con la mayoría de edad, la más relevante se ha dictado siempre en materia penal. Hay una polémica, todos somos conscientes, cada 2 por 3 aparece esto, si los menores son imputables o han de ser imputables antes de los 14 años. En un plano más general, es obligado a referirse a la sentencia del Tribunal Constitucional 141/2000, en la que se declara que los menores de edad son titulares plenos de sus derechos fundamentales, sin que el ejercicio de los mismos y la facultad de disponer sobre ellos se abandonen por entero a lo que al respecto puedan decidir aquellos que tengan atribuida su guarda y custodia, cuya incidencia sobre el disfrute del menor de sus derechos fundamentales se modulará en función de la madurez del propio niño y los distintos estadios en que la legislación gradúa su capacidad de obrar. En esta sentencia se recuerda también que los derechos y libertades de unos y otros deben ser ponderados en caso de conflicto, teniendo siempre presente el interés superior de los menores de edad. Dice la sentencia: sobre los poderes públicos y muy en especial sobre los órganos judiciales pesa el deber de velar porque el ejercicio de esas potestades de los padres o tutores, o porque les tengan atribuida su protección y defensa, se haga siempre en interés del menor y no al servicio de otros intereses que, por muy lícitos y respetables que puedan ser, deben postergarse ante el superior del niño. Actualmente tenemos, esta semana pasada, o esta misma semana, ha surgido el tema de una sentencia del Tribunal Supremo referente condenando a la actuación del Ministerio del Interior con respecto a el traslado de los niños marroquíes que entraron a la lancha aquella del año 2021, creo que fue, condenando al Ministerio del Interior por no haber tenido en cuenta estos preceptos que la ley exige en el tratamiento de los menores de edad. Existen ejemplos de aplicación de esta doctrina en el derecho a la propia imagen de los menores o en el derecho a la objeción de conciencia al tratamiento médico, como es en el caso de los menores testigos de Jehová. Esto es lo que podemos decir en relación con el artículo 12. En ese tema que hablas de los menores de edad, que es un tema que creo que el asunto de Marruecos, los padres marroquíes de un niño de 12 años que pasara la frontera y quisiera la vuelta del hijo,
¿qué se antepone? ¿El derecho del niño a decir yo me quiero quedar en España porque lo quiero y punto? Claro, porque eso... ¿Con 12 años? Sí, ¿O el de los padres de decir este hijo mío se ha ido pero yo quiero que vuelva a mi casa y quiero que esté en mi país y conmigo? ¿Qué pasa? Se refería a los intereses del niño, por la sencilla razón de que en ese momento los intereses del niño estaban salvaguardados por la jurisdicción española. Sin embargo, el deseo de los padres marroquíes tenían que recurrir a la jurisdicción marroquí para que interpusieran los correspondientes procedimientos ante España para la recuperación del niño. Pero una vez que el niño está dentro de España, lo que tienen que hacer las autoridades españolas es preservar lo que la propia Constitución establece sobre la salvaguarda de los derechos del niño, que es lo que acabamos de decir. Es decir, hay los padres, o sea, en España, el Estado español lo que tiene que preservar es el derecho del niño y el procedimiento para expulsar a ese niño o no de España, porque está dentro de España ese niño. Sin embargo, los padres que en Marruecos pueden ejercer o quieren ejercer sus derechos para recuperar a ese hijo, tendrían que dilucidarse ante los tribunales del propio Marruecos. Son dos instancias diferentes. O sea que no cabe la devolución en caliente que decía el ministro. Exactamente. Esa ha sido la sentencia de estos días. ¿Alguno más? Con lo que no está de acuerdo Marlaska, que también juez. Qué condición de buena fe, ¿no? Las autoridades actuales no parecen Justo, ¿no? Porque entraron ilegalmente en el territorio español. Sí, ilegalmente sí, pero la entrada fue ilegal, pero la salida no puede ser ilegal, tiene que ser ateniéndose a las prescripciones del derecho español. Sí, sí, pero no deja de ser una gilipollez. Encima vinieron engañados, pobres los Una niños. pregunta, por favor. Cuando arguimos de que se ha de respetar la legislación española, no podemos obviar sobre la moralidad de ese acto de negar a una familia la tutela de sus hijos. Yo creo que donde mejor están los hijos es con su familia, Con sus padres, ¿no? con sus padres. El Estado no puede arrogarse la tutela existiendo una familia. O sea, hacerlo es caer en el modelo que tanto reprochamos al comunismo. Entonces yo respeto mucho el concepto de familia como base de nuestra sociedad, como base de nuestro desarrollo saludable. Arrancar a un niño que tiene un padre y tiene una madre y erigirnos en que somos mejores que ese padre y esa madre por un eventual tránsito del menor a otro país, ¿no conculca básicamente el derecho de familia? Sí, pero es que lo que estamos hablando aquí no es de derecho, sino del procedimiento. Estamos hablando del procedimiento. ¿Qué procedimiento tiene que tener la devolución de un niño que ha entrado ilegalmente en España para devolverlo a su país? Y seguramente en ese procedimiento que las autoridades tenían que poner en marcha, se tendrían con toda seguridad que tener en cuenta las decisiones o las peticiones de los padres que están reclamando a su menor. Pero el procedimiento tiene que ser el que establece la ley, el español, ¿no? O sea, no estamos ya, claro que se reconoce, ¿no? El derecho del niño y el derecho de los padres, por supuesto, pero hay que hacerlo respetando el procedimiento que la propia ley dice. Dijéramos, un niño de 12 años, que se fuga de su casa y él quiere vivir en Barcelona, sus padres están en Madrid. Él también podía decir que su derecho es vivir en Barcelona, no sé cómo... Bueno, pues ahí está la labor del juez correspondiente en ponderar las circunstancias. Esos niños vienen solos a centros de menores, que tengo uno cerca, válgame Dios. Entonces, claro, si los padres marroquíes dijéramos el niño se fugó de su casa, otra cosa es que estuviera abandonado como muchos, pero se fugó de su casa y sus padres lo reclaman, no sé. Yo dudo mucho
no conozco el tema, pero dudo mucho que el tratamiento que hicieron las autoridades españolas para expulsar a esos niños tuviera en cuenta la reclamación de los padres. Claro, es que... Y si incluso si existió tal reclamación, esta es lectura. Ahí vamos, es que quizás niños que estaban en la calle o que estaban... La cuestión es que la autoridad española tiene que hacer la expulsión de esos niños conforme a los criterios que marca el propio procedimiento español. No puede hacerlo, venga, niño, vente, entra en este coche que te llevo para allá. Tiene que hacerlo según el procedimiento. Una última mini pregunta, el procedimiento, ¿de acuerdo? Estamos obligados a cumplir a rajatabla lo que diga la ley y cómo lo dice. Bien. ¿Alguien ha dicho que está mal? ¿O solo los jóvenes han protestado en su natural rebeldía frente a esa excesiva burocracia, entre comillas, de los leguleiros? A ver, yo también soy abogado y reconozco el atiborramiento de leyes y el excesivo, ¿cómo diríamos? Como cosificación de la persona. Entonces, cierto es que cuando eres muy joven reclamas, te implicas y pasa el tiempo y lo aceptas. Bien, cumplimos la ley, cumplimos el procedimiento. ¿Alguien ha invocado que se respete ese derecho fundamental del menor a sus padres? Porque como hija yo reconozco la gran riqueza que recibí de mi familia y me dolería muchísimo que me arrancaran bajo un pretexto legal de mi familia, tanto si lo entiendo como si no. Es un derecho a crecer en familia. Se entraron a ver un partido de fútbol. Entraron para que la familia los vende, los la ley no está contra ese derecho de los padres, muchísimo menos, al revés. Entiende que ese derecho es primordial. Pero estamos hablando del proceso que debe seguir. Claro, pero alguien lo ha pedido, alguien sí, lo claro, ha habido sentencias en ese sentido, claro. O sea, solo el gobierno, los jueces ha dictaminado alguna cosa, pero sí, claro. Una iniciativa de reformular ese procedimiento legalmente ejercida por españoles que digan, bueno, a ver, tenemos estas normas y creemos que podíamos mejorarlas. No. Bueno, es que Lo pueden, pero no lo han hecho. Además, es que lo que se tendría que ver caso a caso. Aquí tenemos ya la casuística, ¿no? ¿Qué ha pasado en tal caso? ¿Qué ha pasado en otro? La cuestión de fondo es si es un procedimiento correcto o hay que cambiarlo. Ese es el problema de fondo, por la cuestión de fondo. ¿Ese procedimiento es correcto o hay que cambiarlo? Es que quizás los padres marroquíes ni el gobierno marroquí reclamó a los niños y le dijeron vuelve para allí a la calle de Marruecos, tampoco lo sabemos. Bueno, pasamos a... Yo quería decir que me parece que se confunden conceptos aquí, porque una cosa es tener derecho y otra usar bien ese derecho. Si el niño ese derecho no lo ha usado bien, habrá jueces que digan vuelve a tu casa porque ahí donde te has ido, cómo te vas a vivir y las circunstancias del niño que lo han trasladado ahí con todo su derecho, ha usado mal su derecho. Yo creo que el juez no volverá a su casa. Eso es mi opinión, vaya, porque no sé, le estamos dando vueltas, ¿no? Estos procedimientos tienen que ser bajo tutela judicial, eso está claro. Porque si el niño se tiene que estar en la calle porque se ha alargado... O sea, un policía, por decirlo, incluso el propio ministro del Interior, no puede coger a un menor ni a un mayor, te cojo y te lanzo, ¿no? Tiene que estar tutelado por el juez, claro. Ese procedimiento. Oye, es eso. Los derechos los tenemos. El artículo 13 dice, pasamos al artículo 13. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título en los términos que establezcan los tratados y la ley. El apartado 2 dice, solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. Fijaros que ya aquí bueno, después ya lo diremos. El apartado 3 dice, la extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales
los actos de terrorismo. Y el apartado 4, la ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España. No decía esto en cuanto al artículo, en el apartado 2, donde dice para el derecho de sufragio activo y pasivo. Ese y pasivo fue objeto de la modificación constitucional que hubo, me parece que fue en el año 97. Después lo veremos, en todo caso. Entonces, bueno, me ha llamado la atención porque aquí, lógicamente, ya está con el nuevo tratado después de la reforma que hubo de ese artículo. Los ordenamientos jurídicos de los distintos estados tienen como destinatarios directos a las personas que son nacionales de los mismos. No obstante, es una realidad elemental que dentro de las fronteras nacionales de los diferentes países conviven no solo quienes tienen la nacionalidad del Estado, en que cada caso se trate, sino también extranjeros, los cuales, lógicamente, tienen que estar también sometidos a sus normas jurídicas y son sujetos de derechos y obligaciones en el mismo. Los Estados tienen por ello que determinar necesariamente cuál va a ser su actitud frente a los extranjeros que residen en ellos y la posición jurídica de estos, regulando los elementos fundamentales de su situación en el país, desde quién puede entrar en él y cómo, hasta qué actividades pueden desarrollar o qué familiares pueden traer consigo. El tema, como se ve, es de la mayor relevancia. Están en juego aspectos tan importantes como la capacidad jurídica efectiva de los extranjeros, el desenvolvimiento diario de su vida personal, social o profesional, la armonía de la convivencia del Estado en el Estado, el respeto de los derechos humanos inalienables, la supervivencia del grupo nacional, la fluidez de las relaciones interestatales o la persecución de la delincuencia internacional. Me ha llamado mucho la atención al repasar la sinopsis que se habla entre los diferentes aspectos, los letrados mayores del Congreso de los Diputados, que en concreto hicieron la sinopsis de este artículo, que hable de la supervivencia del grupo nacional, es decir, como una causa para evaluar la entrada o la posición de los extranjeros dentro del espacio nacional, ¿vale? Porque este es un tema que también es recurrente, cada vez está tomando mayor auge, parece ser, o me parece a mí, cuando se habla de sustitución demográfica. Es decir, en muchos aspectos y en muchos lugares de Europa ya se habla claramente de sustitución demográfica en ciertas áreas de ese país. En Francia, en Suecia ahora mismo es muy candente el tema. Hay lugares en que ya la población extranjera es superior a la población del país, con lo cual habrá que determinar si eso es causa de regular la existencia de extranjeros en el país y de qué forma o no. Ahí hay una área muy delicada y muy peligrosa, pero que se ha de abordar, yo creo, tarde o temprano. Bueno, si se puede intervenir ahora. Sí. Es que hay un caso histórico con muchas repercusiones, que es el caso de Kosovo. O sea, Kosovo era una región de Serbia desde tiempo inmemorial, y empezaron a emigrar allí albaneses, hasta que llegaron a ser mayoría, y entonces van y se independizan. Bueno, lo digo porque en el caso de que un caso paralelo, casi al revés, sería el caso de Cataluña, ¿no? O sea, en un momento dado, si Cataluña llegara a ser independiente, la mayoría de que se considerara, supongo que seguiría existiendo, quizá no, pero si existiera una mayoría de cultura no catalana, podría reivindicar la independencia para ellos, o sea, constituirse como Estado. Bueno, esto tiene que ver con el famoso caso de Tabarnia, ¿no? Con el proyecto Tabarnia. Pero es que lo de Kosovo es exactamente, bueno, es más gordo, porque es toda la región de Kosovo, que era una región de Serbia, que consiguieron convertirla en Estado, marginando y discriminando a los serbios, que eran los
en fin, descendientes de los serbios ancestrales que habían vivido allí secularmente, ¿no? Es un caso realmente... Es que más sangrante la cosa, porque es la cuna de la nación serbia. Sí, exactamente. Es el hogar nacional serbio, con lo cual es un caso... Por eso España no ha reconocido la independencia de Kosovo. Es uno de los pocos países que no... No, pocos no, creo que son bastantes. Uno de los países... El Vaticano tampoco. El Vaticano tampoco. Eso ha sido, en el fondo, una maniobra de los Estados Unidos, que le interesaba tener allí, pues como tiene 800 bases en todo el planeta, pues allí tener en fin, no sé cómo llamarlo, una cabeza de puente aquí bien metido. Es terrible, la cosa es... Bueno, no. Y por cierto, hay muchos independentistas, bueno, yo diría que todos los independentistas catalanes apuestan por reconocer la independencia de Kosovo, porque lo deben de ver como un caso paralelo, ¿no? O sea, en fin. Bueno, aquí hay casos, por ejemplo, el pueblo este de Salt, al lado de Gerona, que el 70% de los habitantes de Salt son magrebíes, marroquíes, el 70%. Y ahí se plantean pues, problemas que habrá que analizar en su día. Bien. El constituyente español, consciente de esta realidad de los extranjeros en el país, que cada vez se muestra más acentuada, ha estimado oportuno sentar en la propia Constitución las reglas básicas de la situación de los extranjeros en España. Y lo ha hecho con una extensión inusitada en nuestro constitucionalismo, pues a diferencia de las anteriores, la Constitución actual contempla los tres aspectos fundamentales que articulan la posición jurídica de los extranjeros en el Estado en cuanto a la forma en que gozan de los derechos y libertades reconocidas a los propios nacionales, en cuanto a la extradición y en cuanto al asilo. Eso se ha convertido ya en materia constitucional. El texto del artículo 13 de la Constitución, aprobado en su día por las Cortes Generales y ratificado posteriormente en referéndum por el pueblo el 6 de diciembre de 1978, no es, sin embargo, el actualmente vigente, el pasivo este que decíamos, el derecho de sufragio pasivo. Pues el apartado segundo fue modificado en 1992 precisamente a raíz de, o como consecuencia, del Tratado de Maastricht. El detonante de la reforma fue la firma por España de dicho tratado, el Tratado de Maastricht, que dio una nueva redacción al artículo 8.b.1 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea de 1957, a fin de extender el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales de cada estado a los nacionales de los otros estados de la Unión que residan en él. Con ello se daba un importante paso en la integración política de los pueblos, en la libre circulación de personas dentro de la Unión y en la configuración de la ciudadanía europea. El gobierno entendió, sin embargo, que este precepto podría ser contrario al artículo 13.2 de la Constitución, que en su redacción original establecía que los españoles son los únicos titulares de los derechos políticos del artículo 23, salvo las excepciones que puedan establecerse en los tratados y las leyes para el derecho de sufragio activo en las elecciones municipales. Eso es lo que contemplaba la Constitución originalmente. El derecho de sufragio activo, de pasivo, estaba restringido únicamente a los nacionales españoles. Ante ello, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 95 de la Constitución, el Gobierno decidió requerir al Tribunal Constitucional para que se pronunciara sobre esta posible contradicción. Es decir, el Tratado de Maastricht hablaba de sufragio activo y pasivo y la Constitución española hablaba únicamente de sufragio activo. El Tribunal Constitucional confirmó, mediante la declaración de 1 de julio de 1992, declaración 1/1992, que el reconocimiento a los nacionales de los estados de la Unión Europea del derecho de sufragio pasivo en las elecciones municipales era contrario al artículo 13.2 de la Constitución,
por cuanto éste solo contemplaba la posibilidad de extender a extranjeros la titularidad del derecho de sufragio activo. Ello hacía imposible, por tanto, la ratificación del Tratado de Maastricht por nuestras autoridades, salvo que, como prevé expresamente el artículo 95.1 de la Constitución, se procediera previamente a reformar dicho artículo constitucional. Las fuerzas políticas españolas optaron de común acuerdo por esta vía. El 7 de julio, en vez de no firmar el Tratado de Maastricht, pues se optó por la vía de reformar la Constitución. El 7 de julio de 1992, todos los grupos parlamentarios, todos sin excepción del Congreso de los Diputados, como no podía ser de otra forma, evidentemente, presentaron conjuntamente una proposición de reforma de dicho artículo 13.2, consistente en intercalar en el texto la expresión "y pasivo", es decir, sufragio pasivo también. Esta proposición, siguiendo los trámites del artículo 167, fue aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados el 22 de julio de 1992 y por el Pleno del Senado el 30 del mismo mes. El Rey sancionó la reforma el 27 de agosto y al día siguiente se publicó en el Boletín Oficial del Estado. Despejado el obstáculo constitucional, las Cortes Generales aprobaron la Ley Orgánica 10/1992, que autorizaba la ratificación por España del Tratado de la Unión Europea. Al día siguiente se produjo dicha ratificación. Entrando en el desarrollo legislativo del artículo 13 de la Constitución, hay que destacar la importante actividad desplegada en el ámbito del apartado primero, relativo a la determinación de los derechos y libertades de los extranjeros en España. Y así se ha producido la Ley Orgánica 7/1985, conocida como Ley de Extranjería, la Ley Orgánica 4/2000, la 8/2000, la 11/2003, etc. Todas ellas se refieren a temas tales como los derechos y libertades de los extranjeros transeúntes o residentes en España, su integración social, el derecho de extradición y asilo, el reasentamiento de migrantes, el tratamiento a los refugiados, el sufragio activo y pasivo, el derecho a la libre circulación de trabajadores, etc. Bien, ese es un apartado de procedimiento en cuanto al trato, en cuanto a las leyes de nacionales y extranjeros. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, una precisión. ¿Qué significa exactamente el sufragio pasivo? Es la primera vez que yo lo escucho. El ser elegido. Ser candidato. Ah, perfecto. Activo es votar y pasivo. ¿Cuántos años tienes que pasar para un extranjero a votar? Vamos a ver, estamos hablando de extranjeros, pero nacionales de naciones de la Unión Europea. Esos automáticamente no los tienen. Tanto aquí ya pueden participar, no tienen grado ninguna, para participar en elecciones municipales, para votar y para ser candidatos. No me refiero a la comunidad, sino... Fuera, no tienen derecho. Al cabo de 5 años, 6, no tienen. No, si no tienen un tratado con el país de origen, no pueden hacer eso. ¿Seguimos? Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación por diferentes causas son viejas aspiraciones del ser humano, que fueron recogidas con entusiasmo por el movimiento cultural y político del siglo XVIII, lo que se llama la Ilustración, que marcó el fin del antiguo régimen. Estos derechos se convirtieron en una de las principales reivindicaciones de los revolucionarios liberales, especialmente de los franceses, hasta el punto de que su proclamación forma parte de la divisa del Estado surgido de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. O sea, esa igualdad de todos ante la ley. España, inserta desde muy pronto en ese movimiento de la Ilustración, se mantuvo en él, sin embargo, de forma discontinua
y no plasmó de forma expresa este ideal en sus constituciones hasta bien entrado el siglo XX. Todos sabemos lo que fue lo que se llama el turbulento siglo XIX español, ¿no? Y con reyes como el rey Felón, de constitución que venía, constitución que se iba, etcétera, etcétera. Lo hizo con la Constitución Republicana de 1931, que en su artículo 2 proclamaba la igualdad ante la ley de todos los españoles, mientras que el artículo 25 recogía la prohibición de discriminación por determinadas circunstancias como la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, ideas políticas y creencias religiosas. El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, aun habiendo comportado sin duda un paso decisivo, se puede considerar todavía hoy insuficiente en muchos aspectos, sobre todo en lo relativo a la mujer, a la posición de la mujer. Situaciones tales como la violencia de género, la discriminación salarial, la discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica, o los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar, muestran cómo la igualdad plena, efectiva, entre mujeres y hombres, aquella perfecta igualdad que no admitiera poder ni privilegio para unos, ni incapacidad para otros, en palabras de John Stuart Mill hace 140 años, es todavía hoy una tarea pendiente que precisa de nuevos instrumentos jurídicos. La visión general del principio de igualdad ante la ley y no discriminación se encuentra en las grandes declaraciones internacionales de derechos. Así hay que citar, como es habitual, la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la que ya nos hemos referido en varias ocasiones. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, a los que hemos hecho referencia, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Públicas y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En el ámbito estricto de la Unión Europea había que citar también el Tratado de la Unión, el propio Tratado de la Unión, cuyo artículo 2 realiza una proclamación formal de los valores superiores de la misma, entre los que se encuentran la igualdad y la no discriminación. La igualdad aparece doblemente mencionada en este importante precepto, primero de modo genérico y posteriormente en su dimensión de igualdad entre mujeres y hombres. El principio de igualdad entre Estados miembros se establece en el artículo 4 y el de igualdad entre ciudadanos de esos Estados en el 9. Asimismo, aparece mencionado el principio de igualdad en el artículo 21 entre las disposiciones de acción exterior de la Unión. Es decir, que en el ámbito de la Unión Europea ya no hay, de forma legal, hay igualdad para todos los ciudadanos de la Unión y derecho a la no discriminación de ningún modo. Por su parte, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea recoge en su artículo 8, entre sus disposiciones generales, la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, que vuelve a reiterarse entre las disposiciones reguladoras de la política social. Finalmente, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada solemnemente en Niza el 7 de diciembre del año 2000, cuyo título 3 lleva por rúbrica el de igualdad, desarrolla este principio en sus artículos 20, 21 y 23. Los demás tratados suscritos por España en esta materia y diversas resoluciones de organismos internacionales y supranacionales se ocupan de proyectar el principio de igualdad sobre algún campo material concreto o causa de discriminación específica. Entre los muchos tratados que cabría mencionar, destaca la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Declaración de la Conferencia General de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura sobre la raza y los prejuicios raciales, la Convención sobre Derechos Políticos de la Mujer
la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación y el protocolo facultativo de esta misma ley, etcétera, etcétera. Bueno, esto, cuando decía que puede ser un poco tedioso el hablar de estas normas, pero bueno, están ahí, que decir, el que las quiera consultar, con mucho gusto puede hacerlo, se lo facilito. En cuanto a las resoluciones de organismos internacionales y supranacionales sobre aspectos concretos de la igualdad, cabe citar, en el ámbito de la Organización de Naciones Unidas, 3 muy destacadas. La Declaración de la Asamblea General sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación, del año 1981, la Declaración de la Conferencia General sobre la Educación, la Ciencia y la Cultura, de 1978, y la Declaración de la Asamblea General sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, del año 1992. Además, hay que tener presente que en el seno de la Unión Europea se han dictado muchas normas derivadas de interés en la materia, como la Declaración Común del Parlamento Europeo, del Consejo y de los representantes de los Estados miembros contra el racismo y la xenofobia, de 1986, que se ocupa del principio de igualdad de trato y no discriminación de las personas por motivo de su origen racial o étnico. La Directiva 2000/78 para la igualdad de trato en el empleo, o la Directiva 2002/73 relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesional y condiciones de trabajo. En cuanto al tratamiento jurisprudencial de esta materia, se pueden destacar varios puntos de interés. Así, el Tribunal Constitucional ha definido el principio de igualdad como la prohibición de toda diferencia de trato que carezca de una justificación objetiva y razonable. Ha afirmado el carácter vinculante de este principio tanto para el legislador, la igualdad ante la ley, como para los órganos aplicadores del derecho, igualdad en la aplicación de la ley, y entre particulares, lo que se llama igualdad horizontal. Ha matizado también la vinculación de los particulares al principio de igualdad, al señalar que su libertad de actuación solo está limitada constitucionalmente de forma directa por la prohibición de discriminar por las causas expresamente mencionadas en el artículo 14, por considerarse de orden público, por considerarse consideraciones de orden público, mientras que en los demás ha de estarse a lo que establezcan las leyes y los jueces, que en todo caso deberán ponderar este trascendente principio junto con el de autonomía de la voluntad implícito en la Constitución. El Tribunal ha establecido también los criterios o elementos que permitan distinguir entre una diferencia de trato justificada y otra discriminatoria, y por tanto constitucionalmente inadmisible. Por ejemplo, en desigualdades en los supuestos de hecho, que haya una finalidad constitucionalmente ilegítima, que exista congruencia entre el trato desigual, el supuesto de hecho que lo justifica y la finalidad que se persigue, y que haya proporcionalidad entre los elementos anteriores. Ha otorgado a las condiciones personales explícitamente enunciadas en el artículo 14, es decir, nacimiento, raza, sexo, religión y opinión, el tratamiento de categorías en las que puede darse discriminación, de tal modo que todo trato desigual basado en alguna de esas circunstancias debe ser sometido a un escrutinio especialmente riguroso por parte de los tribunales, necesitando un plus de fundamentación de su objetividad y razonabilidad para pasar el test de constitucionalidad. Ha admitido con ciertas cautelas la compatibilidad de las leyes singulares o de caso único con el principio de igualdad, y por último ha defendido la necesidad de hacer una interpretación dinámica y abierta de la igualdad formal de este artículo a fin de hacerla compatible con la igualdad real y efectiva de que habla el artículo 9.2.
lo que ha llevado, entre otras cosas, a admitir la validez constitucional de las medidas de acción positiva y de discriminación inversa en relación con grupos sociales desfavorables, por ejemplo, a favor de la mujer o a favor de los discapacitados. También esto es de candente actualidad, como se dice, porque con esta modificación constitucional que se ha aprobado, llamando discapacitados a los que antes se llamaba disminuidos, ahí se ha previsto, o sea, se ha observado que se establece una desigualdad entre el trato a mujeres y a hombres, y ha causado pues cierta oposición en diferentes ambientes, por decirlo así. Bien, entiendo que esta lectura del artículo 14 ha sido un poco farragosa, pero en definitiva lo que nos debe quedar claro es que el principio constitucional es el de la igualdad absoluta de todos los ciudadanos entre sí, y el principio de no discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, etcétera, etcétera. Ese es el principio general que nos debe quedar claro en todo esto. Todo lo demás pues son añadidos a este principio. Pues este principio está siendo progresiva y descaradamente violado. Cuando resulta que si tú quemas un contenedor así, simplemente como fulanito de tal, pues te puede caer como mínimo una multa, en fin. Ahora, si lo quemas llevando una estelada colgada, entonces no. Entonces quedas, no has cometido delito. Es un derecho fundamental INDEPI, que lo llamo yo. Exactamente. Y... Sí. Esto es lo que se está pergeñando ahora. Sí. Se está pergeñando esto. Que tenemos que dedicar un capítulo a los derechos fundamentales INDEPIs. Sí, claro. Claro, porque es discriminación en todo caso. La ley de amnistía es discriminación por razones de cultura catalana y de ideología política. O sea, es que vamos, es que no hay por dónde cogerlo, pero... Bueno, pues todos sabemos cuál es el origen realmente de esa ley, claro, ¿no? Claro. Pero es tan descarado, o sea, a mí no me cabe en la cabeza que juristas, que los hay, unos cuantos, con dos dedos de frente y que conozcan la Constitución, puedan defender a capa y espada esa ley. Porque lo que defienden soterradamente es otra cosa. Ya. Ese es el triste motivo. Pero esa ley que ha sido... Perdón. No, es que había... Entraría la discriminación lingüística y la pérdida de trabajo por no aceptar el tratamiento. Claro. Esto está pasando. Sí. Y ahora creo que en el País Vasco va a ser algo parecido. Entonces, aquí es clavado de que es una falta de la Constitución, una falta, digamos, de no cumplir la Constitución, de discriminación total. No obstante, no pasa nada, porque el otro vendrá, lo que estamos hablando ahora, pero esto ya ha pasado. Sí. Estos no han tenido que abandonar hogares o trabajos por no aceptar esta normativa de discriminación lingüística, con lo cual la igualdad brilla por su ausencia. ¿Por qué cuesta tanto tener razón? Porque esto está en los tribunales, es decir. Sí, hay muchos casos en los tribunales, pero quien tendría que impulsar la lucha contra esta discriminación es el propio Estado, las autoridades que rigen o que gestionan el Estado, ¿no? Pero por motivos políticos, pues la ley de amnistía es el ejemplo más evidente de que esto se hace por connivencias políticas y por ocupar el poder simplemente. No hay otra razón. Y claro, elegido ese camino, pues todo es maniobras para envolver, ¿no? Y lo que ayer era negro, hoy es blanco, y ya está. Lo más grave de eso es que eso conduce al país de cabeza a la anomia. Es decir, que aquí nadie se va a tomar en serio ya ninguna ley a partir de ahí, ¿no? Sí, las de pagar, sí. Bueno, una pregunta, por favor. Sí. Bueno, es que habíamos dicho que la ley de amnistía estará hecha a la carta a conveniencia de los
independentistas. Entonces, esa conveniencia que es evidente a todo el país, que tanto moros y cristianos sabemos que esa conveniencia de ellos no puede ser argumentada por quien sea, ya sea Vox, sea el último cura que quiera reclamarlo. No podemos argumentar que esas maniobras evidentes de conveniencia a la carta de ellos no la invalidan. Bueno, manifestaciones de ese tipo las hay a montones. Pero legalmente, o sea, tendría que invalidar al presidente que tenemos. No la de que es él el que ha promovido eso por una prebenda. Entonces dijéramos, entre comillas, que no entiendo de leyes, pero que está prevaricando y que el delincuente aquí es nuestro presidente, no el que le pide y él da. Él da a cambio de... La prevaricación es un concepto que se aplica solamente a los jueces y tribunales. Y los autoridades lo que hacen abuso de poder o cosas de este tipo, ¿no? Pero bueno, que la lucha política está ahí, la vemos cada día, pero como rige el principio de tener más votos, por decir, de la cantidad que vota, que apoya una ley o no la apoya, pues con toda seguridad yo creo que saldrá adelante. Después eso seguirá un cauce ante los tribunales correspondientes, pero como el Tribunal Constitucional está ocupado también por personas de la cuerda, llegará al Tribunal de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con toda seguridad. Pero mientras, pues habrá producido un caos absoluto, una confrontación civil más o menos grande, seguro. Todo esto lo va a provocar, todo esto, ¿no? Pero hoy precisamente salía en el periódico que hay un grupo de juristas ha hecho un manual para uso de los jueces, de cómo tienen que interponer ejercicio de inconstitucionalidad ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es decir, que se está trabajando en eso, ¿no? Y además jueces de aquí, de Barcelona, que ellos bajan las nenas. O sea que la lucha existe, pero ellos van a de momento se hace lo que se puede, ante donde se puede. Pero la acción popular es posible, o sea, si los partidos políticos no lo hacen, una acción popular... La acción popular es para promover leyes, entonces se exige un mínimo de 500.000 firmas, entonces es obligatorio prever o realizar una sesión del Parlamento para discutir la propuesta que propone, y valga la redundancia, la acción popular, ¿no? Estamos hablando de leyes. Todo eso, que una vez que va al Congreso, dirimen las mayorías que hay en el propio Congreso, ¿no? Pero bueno, hay que intentar todos los caminos. Yo creo que se confía mucho en la solución que puede haber en la Unión Europea, pero yo me pregunto qué ha pasado con Polonia, qué ha pasado con Hungría. No han detenido absolutamente nada. Yo el caso de Polonia y Hungría lo sigo por los periódicos, tampoco no estoy capacitado para meterme en profundidad en lo que ha pasado en Polonia y Hungría. Polonia parece que ha reculado un poco en la línea que llevaba anteriormente. Hungría con el Orbán parece que sigue por su camino. En fin, no tengo conocimiento profundo. No, que digo que igual tenemos unas expectativas un poco exageradas, ¿no? Sí. O sea, bueno, hemos de hacerlo desde aquí, desde internamente, ¿no? Desde el país. Bueno, en Europa rigen también las afiliaciones políticas, ¿no? Pero hay la lucha política también. Ahora va a haber elecciones europeas, ¿no, Miguel? Sí, en junio. En junio. Bueno, veremos qué sale de ahí. Aquí hay uno de los problemas clave. Aquí es que como... Bueno, yo soy de izquierdas, ¿no? Pero resulta que los partidos de izquierda, en su 90% o más, han comprado el producto averiado, ¿no? del señor Sánchez. Entonces,
ejercen un chantaje permanente sobre la gente. Bueno, es que si no se tira adelante lo de la amnistía, cae el gobierno, porque claro, entonces se pierden los votos de Puigdemont y tal. Claro, si cae el gobierno, gobernará el PP, y el PP tiene una política social menos, no sé, menos progresista, y entonces la gente que se considera de izquierdas, a regañadientes, conozco muchos en mi entorno y tal, acaban callando ante esto, votando a su santidad, bueno, yo lo llamo así, su santidad el presidente del gobierno. Y es un chantaje permanente. Entonces, claro, el gran error de la izquierda es que no se dan cuenta de que se hipotecan ellos mismos. Es decir, el día de mañana, decía lo de la nómina, tú creas un precedente de este tipo, de este calibre, y el día que gobierne la derecha, esta gente de izquierda que se cree que está ganando tiempo y aguantando y tal, el día que gobierna la derecha con todo derecho, se sentirá legitimada para hacer alcaldadas de este tipo. Con lo cual, el efecto boomerang está garantizado. O sea, la ceguera absoluta de la gente de izquierdas de este país no tiene precedentes. O sea, yo no conozco. Y el problema que tenemos aquí en Cataluña es que en el resto de España, como no ven que les afecte directamente de momento, esto no les afecta, pasan olímpicamente y la gran mayoría. Y entonces solo atienden al chantaje izquierda-derecha, si gobierna la derecha, no sé qué, es de una ceguera total y absoluta, pero en eso estamos. Nos va a llevar a la anomia. Hay casos muy llamativos, ¿no? Por ejemplo, el de Javier Cercas.